de mayo, Día Internacional del Trabajador. Voy a tratar de hacer un análisis inductivo. ¿Qué quiero decir ello? Desde lo particular a lo general, ¿no? Es decir, de los hechos fundamentales que ocurrieron en aquel momento para concluir, en todo caso, a una cuestión más general, más teórica, desde un análisis sociológico a partir de la historia, ¿no? Como ya mencionaba el expositor que me precedió, hubieron sucesos mundiales que permitieron las condiciones ideológicas, teóricas, materiales, para poder lograr lo que se conoce hoy como 1 de mayo como Día Internacional. Es decir, las personas no simplemente salieron a manifestarse porque tenían un malestar así que se les ocurrió de pronto, ¿no? Sino que había un tipo de trabajo teórico a partir de los postulados del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que fue escrito por 47, pero se publicó por el 98, ¿no? Posterior, en todo caso, al proceso de las luchas que se hicieron dentro de Chicago, ¿no? Esto, como ya mencioné, tuvo principalmente influencia de carácter anarquista y comunista. Hay que ser claros y enfáticos en algo. Las luchas laborales y los derechos que se han logrado a lo largo de la historia, y principalmente lo que corresponde al 1 de mayo, ha sido logro de los obreros que tenían un postulado ideológico y un programa de carácter sindical y un postulado de carácter ideológico, pragmático, socialista y comunista. Y es de allí de donde emana la propuesta de mejorar las condiciones laborales, reducir las horas laborales que antes, como ya sabíamos, eran 15 a más horas, 16, y eso que sigue manteniéndose inclusive ahora bajo esas condiciones de precariedad, de explotación, etc. Entonces, esas ideas fueron los que terminaron empapando a estos obreros sindicalizados para poder conformar, ¿no?, en su debido momento, sindicatos, federaciones que a la larga de la historia terminaron concluyendo en la primera manifestación, la revuelta de que se llama High Market, ¿no? Como bien lo ven en la diapositiva, se desarrolló en Chicago, ¿no? Fueron anarquistas, comunistas, sindicalizados, organizados, y que muchos de ellos tuvieron que ser reprimidos por parte de la fuerza policial y por parte del Estado en el que aquel entonces, ¿no?, del país, Estados Unidos, para la redundancia, presionaba para que no ellos salieran a marchar. Sin embargo, ya había una ley que se había promulgado, solo que el empresariado o el capitalismo estadounidense no lo estaba llevando a cuentas o estaba haciendo caso. Simplemente era una ley más que habían creado para que se sientan contentos la clase trabajadora y no molesten por el momento, para calmarlo y mantener los contenidos, lo que por lo general son mecanismos de control que mencionaba, por ejemplo, Foucault, ¿no? Las normas son una forma de control social que te permiten mantener tranquilo y estable tu entorno, tu sociedad, tu país en el cual te encuentras, ¿no? Entonces, posterior a ello, como bien lo leen en la diapositiva, varios de esos personajes fueron sentenciados, otros fueron encarcelados a trabajos forzados, y 5 de ellos fueron asesinados en la horca, ¿no?, que son los mártires, ¿no?, de Chicago. En 1889 se logró consolidar y declarar que el 1 de mayo sea como Día Internacional de los Trabajadores, no del trabajo, porque una cosa es el trabajo, hay que diferenciar conceptualmente entre lo que es trabajo y topológicamente lo que es trabajador, ¿no? El trabajo es una actividad, el trabajador es la persona que destina su fuerza de trabajo, su energía, su tiempo para poder producir una mercancía. Esta mercancía o este producto tiene, como ustedes ya saben muy bien, desde un enfoque materialista histórico, un valor de uso y un valor de cambio. Cuando tiene esos dos elementos de valor de uso y de cambio, pasa a ser una mercancía. Entonces, ¿qué sucedía en el contexto? De acuerdo a la teoría que menciona, que el empresariado y el capitalismo en su debido momento estaba apropiándose de los recursos, de los ingresos, ¿no?, que estaba produciendo de manera monetaria el trabajador, y no se veía reflejado, y encima de ello tenía muchas horas de explotación. Entonces, es por ello que se elabora el Manifiesto Comunista,
donde plasma muchos elementos teóricos sobre la organización sindical, sobre la propuesta, en todo caso, de participar en la vida pública y política, ¿no? Uno de esos pensadores es Rosa Luxemburgo, una pensadora, una ideóloga alemana, que, como bien leen también ahí, el 1 de mayo significa establecer la jornada de 8 horas, pero aún después de haber logrado este objetivo, 1 de mayo no fue abandonado. Mientras continúa la lucha de los obreros contra la burguesía y la clase dominante, mientras todas las exigencias no hayan sido satisfechas, el 1 de mayo continúa siendo la manifestación de estos reclamos, y cuando lleguen mejores días, cuando llegue la clase obrera del mundo ha logrado su objetivo, es probable que la humanidad entera también celebre el 1 de mayo, honrando las amargas luchas y los sufrimientos del pasado. Esto es lo que mencioné al inicio, ¿no? Las luchas de los derechos que tenemos hasta el momento han sido por sacrificio. No es que nos han regalado. Entonces, esto tenemos que interiorizarlo, que sin lucha no hay sacrificio. Y uno de los deberes del estudiante también es estudiar y luchar, como decían en un momento cuando estaba la Federación de Estudiantes del Perú. Entonces, la siguiente diapositiva, voy a hacer también más rápido, es cronológicamente qué ocurre a nivel del país. En la influencia del movimiento sindical anarquista, recuerde que en ese periodo todavía estábamos en una conformación incipiente, ¿no?, de organizaciones laborales, que comienzan alrededor de 1850 hasta 1886, coincide con el proceso mundial. Recuerden que hay una dependencia del sistema, ¿no?, peruano con el sistema mundo, lo que decía Walter Benjamin, ¿no?, un sistema mundo que genera una suerte de relación, inclusive hasta dicotómica, ¿no?, donde se subordina la dinámica peruana a la dinámica mundial, ¿no? Entonces, es por eso que existe esa influencia importante. Y dos de los actores fundamentales, intelectuales, teóricos, luchadores sociales, que contribuyeron a ese proceso fue Mariátegui y González Prada. Como lo explica Denis Sulmon, sociólogo peruano, dentro de sus estudios de movimiento obrero, ¿no?, que para 1912 se consolida la Federación de Obreras del Perú, una de las primeras, en todo caso, formas de organización, ¿no?, más consolidada dentro del país, que permitiría, en todo caso, toda esta oleada de movilizaciones laborales dentro del el Estado peruano. Y es por ello que al inicio también mencionaba lo que era Irene Salvador y Manuela Díaz Chaflojo, ¿no?, influencia también anarcosindicalista y socialista que provenía de un proceso de convulsión, ¿no?, internacional entre imperios europeos y Estados Unidos también, de paso, que para 1917 había un boom económico a nivel mundial donde el Perú era solicitado y requerido por sus materias primas. Había una demanda importante de su producción de algodón y de otras materias primas, ¿no? Pero, sin embargo, esto no se veía reflejado a través de la remuneración económica que se le asignaba al trabajador, ¿no?, a esos trabajadores del campo que en su debido momento salieron también a marchar por sentirse indignados. ¿Qué sucede acá? Acá había el señor, pues, no terrateniente, ¿no?, quien dominaba las circunstancias, te pagaba lo que quería, pero a pesar de que el boom económico, y hay estudiosos que también mencionan que la curva económica de crecimiento de las importaciones por parte de Europa hacia el Perú fueron enormes, fueron considerables, y no era concebible que si existía un boom económico de este tipo, la población y los que trabajaban en el campo estuvieran sufriendo o pagándosele miserias para que simplemente sobrevivan el día, ¿no? Y es por ello que salen, pues, estas manifestaciones. En un principio salen los varones a marchar, pero por una solidaridad de clase, lo que se llama sociológicamente, sus esposas comenzaron a participar dentro de estas movilizaciones. Incluso fueron una de las primeras que comenzaron a generar estas ollas comunes, allá por 1915, 1917, donde hace presencia fundamental Irene Salvador y Manuela Díaz Chaflojo, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, expresa que el 1 de mayo es de todo el mundo un día de unidad del proletariado revolucionario. El concepto de la categoría de proletariado hoy ha variado mucho, eso lo voy a explicar al final. Parece que coincidimos en algunos aspectos con Obispo, que implica que el proletariado forma parte de un trabajador, digamos, de una condición de una empresa industrializada.
pero lo que no sucede en muchas sociedades o muchos países como el nuestro, ¿no? Donde el 75% de la economía es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no están dentro del marco normativo, ¿no? Están fuera de la norma, fuera de la ley, y asimismo no tienen derechos, no pueden seguridad laboral, no tienen los cambios cuando quiera, flexibilidad laboral, condiciones precarias, sueldos ínfimos, inclusive autoexplotación, porque detrás de ti hay una cola enorme para poder asumir la labor que tú puedes hacerlo, pero quizás ellos cobren mucho menos. Y es lo que sucede, por ejemplo, lo que yo llamo la cuestión venezolana, donde la demanda laboral extranjera, producto de una convulsión política en Venezuela, termina empujando a pobladores que vayan a otros países, y estos se suman a la parte de la mano de obra barata, como la precarización también del sector sociolaboral y de las poblaciones que terminan, en vez de buscar trabajo, delinquiendo, ¿no? Sociología y movimiento obrero. Aquí quiero aterrizar un poco más a nivel de caracteres teóricos. Hay 3 teóricos clásicos que rigen por lo general la teoría sociológica, que parten del Homo economicus, hacen el análisis a partir de la relación económica y la división del trabajo que realiza un individuo dentro de la sociedad, en todo caso una clase determinada dentro de la sociedad. Para Marx, como ya sabemos, el trabajo es el cicate, ¿no? Es el motor que dinamiza la sociedad. El trabajo permite que la sociedad comience a avanzar, a desarrollarse y pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, que algunos, muchos de los que están presentes lo han leído. Entonces, pero define que hay clases sociales y las define en 2 y otras protoclases sociales o algunas circunstancias de formación. El proletariado y la burguesía, y paralelo está el lumpenproletariado, que forma parte, en todo caso, de esa fuerza de choque de la burguesía. Entonces, si lo traducimos a cuestiones concretas y reales dentro del movimiento obrero, en su debido momento, el proceso de industrialización que transitó el país fue muy importante, y ya lo explica muy bien Carlos Malpica, ¿no? Donde mencionaba, por ejemplo, que había una industria interesante, fuerte, encantadora en la provincia, por ejemplo, de Baura, ¿no? Que ¿no? Elaboran jabón y una infinidad de cosas. Lo que es la Pacocha. Hoy la Pacocha es un cementerio y ha pasado, pues, en vez de ser industria, a un capitalismo de carácter financiero, donde solo se realizan prestaciones de servicio, que implica comercialización, o en otro caso, intercambio de servicios personales, ¿no? Que es lo que son estos centros comerciales. Eso es en relación a Marx. Weber y Durkheim, por lo que general, son funcionalistas o son post-positivistas, que en algunos casos lo mencionan, y hacen un análisis también del trabajo, que en la importancia dentro de la historia es fundamental. Ellos dividen, que si bien es cierto, a nivel de la época primitiva había otra división del trabajo, ¿no? Unos salían a cazar, otros se quedaban en la casa, y otros se dedicaban a cultivar. Pero entonces él decía que la solidaridad mecánica se refería a ese proceso, un hecho social dentro de un momento, un contexto determinado donde era primitivo, que las relaciones eran más directas porque era una cuestión tribal. Pero a la superación y la evolución dentro de los hechos sociales, la solidaridad orgánica, que también lo hemos estudiado como buenos sociólogos en relación al análisis del trabajo, demuestra que esta etapa superior implicaría que los individuos o los actores, agentes y otras instituciones tienen su dinámica no a partir de la relación tribal más cercana, sino a partir de una cuestión de superación, especialización dentro de esta sociedad. De similar forma, es lo que sucede para Weber, que son los estratos sociales, que ya no son clases sociales. O sea, tratan de tapar la lógica de que no hay una confrontación, no hay contradicción, ¿no? Una contradicción hasta a veces incluso antagónica entre un sector de la población y otro sector del dominante, que solo prefiere, pues, enriquecerse y acumular capital, riquezas, para así
en detrimento de una clase menos favorecida, que en este caso sería el proletariado, y el proletariado como aliado estratégico para poder mantener las condiciones como tal. Para ello se basan y se apoyan en instituciones que son los poderes fácticos, ¿no? Que existen, como la policía, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, que justamente generan ese control social necesario para poder garantizar el status quo, para que el establishment, o lo que la teoría en todo caso política moderna menciona, que esos grupos tradicionales sigan manteniéndose en la dirección, ¿no? en el dominio de una sociedad apabullada, ¿no? Que no piensa, enajenada, aculturada, etc., ¿no? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de los estratos sociales. Acá hay un esquema que más o menos trata de plasmar un poco más epistémico lo que mencioné, la columna de la izquierda, que es división social del trabajo, corresponde a Durkheim, materialismo histórico, obviamente a Marx, ven cómo viene desarrollándose, y la estratificación social y la evolución correspondiente a Weber, ¿no? La fuente de la vida social, según Durkheim, es la similitud de la conciencia y la división del trabajo, ¿no? Es un nivel, digamos, más colectivo, más cercano, más comunitario, digamos. La primera evidencia es la sociedad es primitiva, lo que tenemos la sociedad, ¿no? La solidaridad mecánica, y posteriormente la solidaridad, en una etapa más avanzada, la orgánica. Ahí creo que no hay mucho por mencionar. En relación de materialismo histórico, hacen un análisis a partir de los postulados, ¿no? del materialismo de Hegel, ¿no? Que también plantea que sí, pues es necesario, ¿no? usar la historia, pues un análisis histórico, sí, pero desde un punto de vista subjetivo. En este caso trata de objetivar, y con esto no digo que no haya una relación estructural entre lo subjetivo y lo objetivo, sino que sí existe esta relación, y es una dualidad estructural que siempre va a prevalecer. Todo es objetivo y subjetivo al mismo tiempo, solo que se objetiviza en la medida que tú ejerces o ejecutas esas ideas dentro de la praxis, o lo que sea teoría y práctica, ¿no? Si es que también recuerdan algunos. La certificación social, como dicen, tipos, ¿no? Castas, estados, clases, ya no son clases, simplemente clases sociales, ¿no? Son distintos grupos u organizaciones de la sociedad que al final de cuentas interactúan y generan otro tipo de dinámica que permiten, en todo caso, este proceso de reproducción de la sociedad. Según Lourdes Pereira, por ejemplo, lo que explica la sociedad es justamente esto: se basa en sociedades preindustriales primitivas o sociedades industriales, y posteriormente la sociedad del conocimiento, que es la en cual nos hallamos. La evolución histórica del trabajo, según Lourdes Pereira, es que a partir de la actividad agrícola, ¿no? Actividad de supervivencia, ¿no? Por lo general, niveles de recursos que existían para ese momento, la justificación de los instrumentos, nivel medio de destreza para ejecutar el trabajo, entre otras cosas más detalladas, ¿no? Si se fijan ahí, son tres momentos: preindustrial, industrial y la actual. Bueno, se dice que es una forma de industrialización, pero se conoce como sociedad del conocimiento, ¿no? Y felizmente ya voy acabando, así que no se vayan a oír, por favor. Con esto quiero concluir y aterrizar ya en relación a lo que es el trabajo. El trabajo, si bien es cierto, ha sido el elemento, la piedra angular para la teoría marxista, ellos también explican hoy que el mundo pasa por una reclasificación social. Lo que mencionaba al inicio. Ya no existe un proletariado como tal, porque primero no hay una industria pujante. Al menos en el país no hay una industria pujante. Y en muchas naciones, muchas culturas no existe una industrialización, un proceso de industrialización pujante, posicionado, que pueda permitir justamente ese proletariado que cumple un horario, un estilo de vida laboral que corresponde al proletariado. No. Aníbal Quijano dice, sociólogo peruano, muy reconocido, que necesitamos reclasificar la sociedad, que ya no existe esa dinámica de clases sociales, ¿no? Sí es cierto, existen clases sociales, pero ya no son las mismas, hay que definir. Y hay otro autor que él lo menciona y precisa
que la nueva clase social que hoy conocemos y que se podría identificar este 75% de la población económicamente activa que no es formal. Hablamos de 33 millones, 75%, si solo 25% son como algo de, no sé, creo que 7.000, 6.000 que están población económicamente activa, o sea, los que sí pueden trabajar y los que están empleados, y el otro porcentaje forma parte de este sector que no está regularizado, no forma parte de este entorno formal, ¿no? De este país, de este ciudadano de primera categoría, como mencionaban algunos políticos de forma desacertada, ¿no? Entonces, que ellos, ¿qué lograban? ¿Qué cosa permite que su condición como tal? Justamente eso, no forman parte integral de la sociedad, son excluidos, las normas no hay una regularización de su forma laboral, son descamisados, viven bajo una flexibilización laboral enorme y que no solo a nivel del país, sino a nivel del mundo existe un porcentaje de la población que acumula las riquezas de todo el 99% restante. Esto lo plantea, por ejemplo, Thomas Piketty dentro de su libro Capital del siglo XXI, si no me falla la memoria, donde 1% de la población acumula las riquezas del 99% de los recursos del mundo. Acá, a nivel de país, hablamos de 12 familias que están disgregadas en grupos económicos, que son Grupo Romero, Grupo Brescia, ¿no? Bon, Gloria, etcétera, que ya los conocemos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Esta dinámica del sistema capitalista sucede no solo a nivel local, ¿no? Está estructurado desde un proceso de globalización que se asienta a nivel del país. Entonces, y él también lo menciona, Byung-Chul Han, espero pronunciarlo bien, es un filósofo coreano que se dedica estudió en Alemania, filósofo coreano que menciona justamente que los trabajadores ya no forman parte de una clase proletaria, son trabajadores de manera independiente, trabajadores inclusive dentro de los que algunos anhelan, los call centers o lo que ahorita pues los controladores aeroportuarios, ¿no? Que ganan bastante, ganan excelente, ganan demasiado, y cualquier profesional que desearía pues ganar 30.000 soles. Entonces dije, ¿dónde me apunto? Pero lamentablemente son ciertos individuos y hay una clase, digamos, inclusive un sector de los trabajadores que también forma parte de la élite, que se le ha dado esas prerrogativas, esos privilegios. Son privilegiados. Pero ellos creen que a partir de su estado de enajenación, lo que decía Mar, la alienación laboral, la enajenación, que interiorizan y consideran que ellos son los privilegiados y que pueden dejar de ser pobres porque quieren, porque esa guachafada que ahora está de moda. Entonces, no, que se autoexplotan para sentirse realizados, porque es ahí donde ellos creen y consideran que van a lograr su estado de bienestar, muy al margen de si los demás realmente se ven beneficiados, ¿no? Esto también lo explica David Harvey, otro analista, ¿no? Internacional, pues ya falleció. Crecimiento exponencial y acumulación sin fin, la relación del capital con la naturaleza y la rebelión de la naturaleza humana son las tres contradicciones peligrosas del sistema capitalista. Hay que ser claros. La contradicción de trabajo-capital es fundamental. El concepto de plusvalía todavía rige. Si bien es cierto, no a partir de la clase social proletaria que para nuestra realidad no corresponde, pero sí bajo la nueva clase social que está redefiniendo el precariado según Guy Standing. Entonces, hay esa relación del individuo con el capital, del capital con la naturaleza, es decir, el capitalista no le importa arrasar con los recursos naturales para poder enriquecerse, y tampoco le importa perjudicar al trabajador para poder enriquecerse. Entonces, si no logramos superar estas condiciones de relación que sí son dicotómicas, ¿no? O antagónicas entre estos tres elementos, vamos a seguir en las condiciones en las cuales nos encontramos, que nos desnudamos dentro de una crisis sanitaria y financiera al mismo tiempo, que nos mostró que todos éramos iguales. Bueno, algunos creían pues que eran un poquito mejor porque ganaban pues sus 10.000 o sus 20.000 soles, ¿no? La pandemia nos demostró que todos estábamos a ras de lona, que podríamos creernos que formábamos parte de esa élite económica pudiente,
pero lamentable no fue así. No fue así. No sucedió así. Entonces, el sector económico dominante se aprovechó de las circunstancias y perjudicó a los clase medieros que se sentían pues clase alta, ¿no? Entonces, eso refleja que la existencia de esas contradicciones, que el capital no le importa, no perdona, asiste a ese enfermo con tal que tú, como empresario, generes riquezas para tu empresa o para el capitalismo internacional, es despiadado, no tiene temor. Slavoj Žižek, otro filósofo marxista, la fuerza laboral que se espera que se encargue de los números crecientes de los enfermos o que brinde los servicios mínimos que permiten la reproducción de la vida diaria es, por regla general, altamente de género, racializada y étnica. Esta es la nueva clase trabajadora que está a la vanguardia del capitalismo contemporáneo. Esto es similar a lo que muchos de los autores arriba mencionados han explicado. Existe una precarización del sector laboral que se reclasifica a las clases sociales en relación no solamente al estar excluido, ya sea por una cuestión económica, sino por la cuestión de género y étnica racializada. Porque es mucho más complicado ser un negro pobre, solo por mencionar en Lima, ¿no? que un negro adinerado en Lima, ¿no? Mucho más, ahí ya marcaste ya una línea en el piso. Igual, es mucho más complicado ser, y voy a usar un término no de forma despectiva, sino para tratar de ejemplificar y describir lo que pasa, ser mujer, serrana y pobre en Lima, que nos va a demostrar que a comparación de los sectores pudientes, que por lo general viven en San Isidro o La Molina, y que han generado una delimitación física, o sea, han hecho un muro que existe, que se llama el muro de la vergüenza, ¿no? Para que separemos esta realidad que no nos gusta, que nos da asco, que nos fastidia visualizar, de nuestro pequeño mundo idealizado de gente, pues, apitucada, con plata, ¿no? En todo caso, incluso te pueden permitir que vayas a trabajar ahí siempre y cuando seas blanco, pero si así seas misio, ¿no? Pasas piola, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con la frase de César Vallejo, la última línea de su frase. Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Gracias totales.